Vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos el día de ayer sobre el ciclo hidrológico y sobre algunos temas de introducción a la hidrología. Por ejemplo, vamos a revisar. ¿Quién se acuerda qué era la hidrología? El estudio del proceso del agua. Es la ciencia que se encarga del estudio en el movimiento del agua. Sí, es la ciencia. El movimiento del agua en nuestro planeta. Muy bien. Y dentro de ese estudio estaba un proceso muy importante que se llama ciclo hidrológico. ¿Y el ciclo hidrológico qué era? Es el movimiento del agua en nuestro planeta. El movimiento del agua en nuestro planeta. Muy bien. Para que exista el ciclo hidrológico, se dan algunos procesos dentro de este proceso grande. ¿Cuáles eran antes de los procesos, cuáles eran los factores que permitían que se dé el ciclo hidrológico? El sol, la gravedad. El sol y la gravedad. Muy bien. Y dentro de estos procesos, ¿cómo iniciaba el ciclo hidrológico? Vamos a hacer un repaso hasta donde nos quedamos. ¿Cómo iniciaba el ciclo? El ciclo comenzaba, ingeniero, por la radiación solar y esto produce que se evapore y suba a la... ¿Cómo le podría explicar? Y suba a la atmósfera, ¿está bien? ¿O a las nubes? Sí, está muy bien. Ya, y esto hace que pase por un proceso de congelamiento, como usted nos explicó, y se formen las gotas de agua. Y estas gotas en todo ese proceso capturan ¿cómo nos dijo? A las micropartículas de smog, polen y polvo, creo que era, si no me equivoco. Muy bien. Siga nomás. Ay, sí, ya que otro me ayude. Ya, ¿quién le toma la posta a Michelle? Aurea, ¿está por ahí Aurea? Que le tome la posta. Buenos días, Inge. Perdón, no le escuché. Ya, ayúdele a su compañera en donde se quedó. Disculpe, estaba atendiendo una emergencia aquí en casa. ¿Me podría repetir, por favor? Ah, ya, no se preocupe. Su compañera quedó en que el ciclo hidrológico, el sol emitía una radiación, esa radiación llegaba a un cuerpo líquido, lo convertía de estado líquido a gaseoso, se producía el ascenso abrupto y cuando estaba en la parte de arriba se daba un proceso de condensación. Hasta ahí se quedó. Ah, ya. Luego del proceso de condensación, ahí es donde se forman los núcleos higroscópicos, que pueden ser de tres clases: de polen, de polvo o de smog. Ya, muy bien. Ya. Y en conjunto de todo eso, se forman las nubes cargadas de agua. Muy bien, Aurea. Una vez que ya están cargadas las Ya. nubes de agua, ¿cómo se puede dar la precipitación? ¿Algún voluntario? ¿Otro voluntario que quiera participar? Eso Se ya puede, sería la humedad relativa y humedad absoluta. O sea, cuando ya las nubes están llenas a su 100%, ahí se vendría a dar lo que es la precipitación, como usted nos puso ayer el ejemplo de la carga de los celulares. Es cuando ya está a su 100%, ellas automáticamente vendrá lo que es la precipitación. Y mientras aún no se llenen completamente, pues no valió ver en este caso. Muy bien, entonces la primera forma que puede darse la precipitación es que la humedad relativa esté cercana al 100%. Otra forma que puede ocurrir precipitación, por la variación de la temperatura. por la variación de la temperatura. Muy bien, ¿cómo se da una variación de la temperatura ahí? Por los cambios climáticos.
por los cambios climáticos, ¿cómo sería como los cambios climáticos? Ahí, ¿alguien Cuando sabe? está a una temperatura elevada y de pronto baja la temperatura. Hay unas variaciones en la temperatura, ¿no? Muy bien, por las corrientes cálidas o las corrientes frías. Entonces ahí también se puede dar precipitación. ¿Y la otra forma que puede ocurrir precipitación? Orográfico. Monográfico. Orográfico, ¿verdad? Orográfico por cordilleras. Cuando se ocurre el choque con una cordillera. Muy bien, hasta ahí nos quedamos el día de ayer. ¿Alguien más que quiera aportar algo que se nos está quedando? Humedad relativa. Lo de la presión atmosférica. ¿Alguien que quiera participar sobre la presión atmosférica? ¿Se acuerdan de la presión atmosférica el día de ayer? ¿Cómo era la presión atmosférica? ¿Se acuerdan? ¿Cómo incidía la presión atmosférica en la evaporación y en la precipitación? La presión atmosférica no era la que hacía congelar las partículas de agua, o sea, el vapor, o sea, congelar en cristales de agua, y eso era lo que después, al momento de que producía un cambio de temperatura, producía la lluvia, ¿no? Muy bien. ¿Y la presión atmosférica cómo era en Quito y cómo era en La Guardia? ¿Se acuerdan? La presión atmosférica en Quito era más elevada, por lo que Quito se encuentra en una altura de 1850 y ¿cuánto era? 50. De 2850. 2800. Creo que eso era más, y La Guardia como unos 225, ¿era? 300. 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces en Quito se produce lo que es la mayor presión atmosférica por motivo de que está como más alto o más elevado, prácticamente como en la cordillera. Es al revés. ¿No? Es al revés. A ver, expliqué ¿Cómo entonces. sería? Es menor y en agua es mayor. En Quito es menor y en La Guardia es mayor, por la distancia que existe desde la atmósfera hacia la ubicación, ¿verdad? Ahora, si en Quito hay mayor presión atmosférica, ¿cómo será la disponibilidad de oxígeno ahí? Menor. Menor. Menor, ¿verdad? Y en La Guardia, que una zona más distante, Mayor presión atmosférica. y mayor disponibilidad de oxígeno. Muy bien. Una vez que ya hemos revisado, nos quedamos en precipitación, ¿verdad? Entonces, ya nos quedamos en ese proceso de precipitación. Es decir, las nubes ya se cargaron las nubes con gotas de agua. Pueden ocurrir de tres formas. Humedad relativa, al 100%. Otra, que ocurra variaciones en la temperatura. Y la otra forma es con el choque con cordilleras, ¿no? De cualquier forma puede ocurrir la precipitación. Por lo general, las dos primeras son las que están más comúnmente asociados en nuestro entorno, ¿no? Humedad relativa y variaciones en la temperatura. Entonces, la precipitación se da gracias a ¿qué? Vamos a anotarle por aquí. Gracias a qué factor se da la precipitación. Que era uno de los dos factores importantes en el ciclo hidrológico. ¿Cuál será ese factor? La gravedad. La gravedad, ¿verdad? La gravedad hace posible que la precipitación se dé en nuestro ambiente, ¿sí? Y gracias a la gravedad se permite que la lluvia o el agua en forma de lluvia, ¿hacia dónde se dirige el agua? ¿Hacia dónde se irá? Hacia la tierra. Hacia la tierra. El agua en forma de lluvia se dirige hacia la tierra o el suelo y también hacia el agua, ¿sí? Agua dulce o agua salada, ¿verdad? Entonces, una vez que cae la precipitación, una vez que cae la lluvia,
¿qué va a pasar? Van a ocurrir otros procesos que los vamos a ver a continuación, que son del ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces yo les voy a dibujar aquí un árbol, ¿sí? Les voy a dibujar aquí una cordillera o una loma, como ustedes le quieran llamar, es una loma de terreno. Aquí hay pasto, ¿sí? Todo esto es pasto. Y acá, al pie de esta loma, está un río, ¿sí? El río Aguarico, vamos a ver aquí. Y más allá conectado con el río Aguarico, algún momento se va a llegar esa agua al mar. Entonces, una vez que se da la precipitación, ¿qué va a pasar? Todo esto es precipitación, precipitación. ¿Qué ocurrirá ahí? Analicemos la imagen. Esa precipitación, ¿hacia dónde se dirigirá? Hacia la tierra y el agua. Muy bien. ¿Qué pasaría ahí? Ahí viene el proceso de la infiltración, ingeniero. Muy bien, ahí viene el proceso de la infiltración. Entonces, primero, antes de llegar a la infiltración, vamos a ver con los árboles, ¿sí? Existen árboles grandes, arbustos pequeños, y por lo general los árboles grandes tienen su copa por aquí, la copa de los árboles. Cuando ustedes miran algún video o alguna documental de la zona amazónica, si han observado que se mira como una alfombra verde. Una alfombra grande, verde. ¿Se ha mirado? Sí, sí. Lo que sobresale en esa alfombra verde son la copa de los árboles, ¿sí? Y ahí los árboles juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ellos realizan un proceso que se llama intercepción, ¿sí? Vamos a colocarle por aquí. Los árboles realizan un proceso que se llama intercepción. ¿Qué significa? Intercepción es que la copa de los árboles más grandes reciben la lluvia a través de su copa, su parte más alta, ¿sí? Una gran parte de esa agua la ocupan para los procesos de la fotosíntesis, la ingieren, ¿sí? Se introduce dentro de los árboles, y otra circula o baja a través del fuste, a través del tallo, ¿sí? Se dirige por las raíces, ¿y hacia dónde caerá finalmente? A la tierra. A la tierra. A la tierra, ¿verdad? Ese proceso se llama intersección, el que los árboles recepten el agua en forma de lluvia a través de sus copas. Una parte la toman y lo que no la utilizan circula por el fuste, por el tallo, ¿sí? Por las ramas, sigue la dirección de la gravedad y a través de sus raíces se introduce al suelo, ¿no? Ese es uno de los procesos que realizan las plantas. Ahora, una parte de esa agua viene como intersección. Y donde no hay árboles, ¿qué va a pasar con esa agua? ¿Hacia dónde se dirigirá? Hacia las montañas. Hacia las montañas, ¿verdad? Entonces tenemos agua en esta dirección. Y aquí, esa agua se va a introducir. Una parte de esa agua se va a introducir, ¿no? El agua que logra ingresar dentro del perfil del suelo, dentro del suelo, va a ser el agua que se conoce con el nombre de infiltración. Lo que les mencionaba su compañera Michelle, ¿sí? El agua que cae sobre el perfil del suelo y logra introducirse dentro de este perfil del suelo, se conoce con el nombre de infiltración, ¿sí? El agua que logra ingresar dentro del perfil del suelo. Ahora,
Ustedes se preguntarán, ¿qué sucede con el agua que no logra ingresar en el perfil del suelo? ¿Sí? Es decir, el agua que viene por aquí sobre el perfil del suelo. Ustedes han observado en sus predios o en algunos lugares donde existen unos pequeños ríos sobre el suelo de agua que circula. ¿No? ¿Se han observado? ¿Han observado alguna vez? ¿Sí? Que se hace como unos canales o unos charcos cuando está lloviendo muy fuerte y el agua sigue su camino, ¿no? Ese es el agua que no logra ingresar dentro del perfil del suelo. Es el agua que no se ha infiltrado. Esa agua que sigue sobre el perfil del suelo, es decir, no ha ingresado, toma el nombre del proceso de escorrentía. Voy a anotarle por aquí. Una flechita. Escorrentía. ¿Sí? Es el agua que no ha logrado ingresar dentro del perfil del suelo y esta agua de escorrentía superficial sigue el camino en algún momento a donde llegará esta agua. Va a llegar a los ríos. Primero a esteros, después va a llegar a lagos, puede llegar a lagunas, puede llegar a ríos y en algún momento ¿dónde va a llegar? Al mar. ¿Sí? Entonces, teníamos dos procesos, infiltración y escorrentía. El primer proceso de infiltración es el agua que cae sobre el suelo, logra ingresar dentro del perfil del suelo y llega a pasar el perfil del suelo. El agua que no logra ingresar en el perfil del suelo se denomina escorrentía. ¿Sí? Una vez que el agua ya tiene definido su lugar de origen, o llega a infiltración o llega a escorrentía, también puede suceder otro efecto. ¿Cuál será el otro efecto? Que llegue de forma directa o que caiga de forma directa ¿a dónde? Que caiga de forma directa a ríos o que caiga de forma directa a océanos. ¿Sí? Una vez que cae de forma directa, si nosotros observamos la imagen que teníamos el día de ayer, estamos analizando el ciclo hidrológico en sus fases. Por ejemplo, estábamos analizando esta parte de que la precipitación, cuando ya está cargada las nubes al 100%, o que hay variaciones en la temperatura o choques con relieve, se produce una caída vertical gracias a la gravedad. Aquí miren. Y una vez que se da la caída vertical de esta precipitación o de esta lluvia, ¿qué sucede? Suceden los dos procesos. Un proceso era infiltración y el otro proceso es el de escorrentía. ¿Sí? Infiltración es todo el agua que logra ingresar dentro del perfil del suelo. ¿Sí? Y escorrentía es, en cambio, todo el agua que no logra ingresar en el perfil del suelo, que en algún momento va a llegar a esteros, lagos, lagunas, ríos, y en algún momento va a llegar a los océanos. ¿Y qué sucede? Cuando esta agua llega a los lagos, a los ríos y a los océanos, ¿qué va a pasar? Todo el ciclo hidrológico se da de nuevo, ¿no? Y ahí es como hemos analizado una introducción de cómo se da el ciclo hidrológico. Ahora, nosotros estábamos hablando de perfil del suelo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un perfil del suelo? Entonces vamos a hacer un dibujito sobre el perfil del suelo. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Algo que no hayan entendido hasta ahí? Sí, está entendido. Hasta ahí. Entonces, una vez que, vamos a hacer un recorderis. Una vez que cae la precipitación, ¿qué ocurre? A ver, ¿qué miramos? Ocurre la gravedad. La gravedad. ¿Y la gravedad qué nos permite? La lluvia. El agua se forma en la lluvia. La lluvia, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la lluvia sobre qué va a caer? En la El tierra, suelo. Y el en la agua. tierra y el agua. Las gotas de agua caen debido a la gravedad. Aunque la gravedad es una teoría. Bueno, eso ya es otra cosa. Muy bien. Y antes de que caiga sobre el suelo, ¿quién intercepta el agua? Los árboles. Los árboles, a través de sus copas, interceptan el agua. Luego, el suelo, ¿qué ocurre con el suelo con la lluvia? ¿Qué procesos van a ocurrir ahí? La infiltración y la escorrentía. Infiltración. La infiltración. ¿Y la infiltración qué será? Cuando el agua pasa por el suelo. Cuando el agua logra ingresar dentro del Del perfil suelo. del suelo. Dentro del perfil del suelo. Perfil del suelo. Muy bien. ¿Y la escorrentía? El agua que Cuando no el agua no ingresa. logra pasar No por logra ingresar en el perfil del suelo. El agua Pero que un punto llega a los ríos y a los mares. no logra ingresar del perfil del suelo. Muy bien. En su parte izquierda tienen un perfil del suelo. ¿Qué significa un perfil del suelo? Un perfil del suelo es un corte vertical de cómo está conformado el suelo, ¿sí? Es decir, cuando ustedes están en un cumpleaños y alguien está cortando el pastel, hace un corte con el cuchillo hacia abajo, ¿verdad? Imagínense en un pastel. Ahora, imagínense que nosotros hacemos un corte en el suelo desde arriba hacia abajo a través de algo que se llama calicata y obtendremos una mirada similar a lo que está aquí. Y el perfil del suelo está compuesto, el perfil del suelo, voy a colocarles aquí, está compuesto, ¿por qué? Por algo que se llama horizontes. ¿Sí? Y los horizontes son pequeñas capas que comparten características morfológicas, físicas, entre sí, y que son diferentes al resto. ¿Sí? Los horizontes, voy a colocarles aquí, comparten características Estas características son morfológicas, y características físicas. También comparten características químicas, ¿no? ¿Qué significa? Para que un horizonte sea denominado como tal, debe tener unas características que compartan y que sean las mismas. Por ejemplo, las personas que les gusta el fútbol, voy a hacer un ejemplo diferente, van a estar ubicadas aquí. Las personas que les gusta el básquet van a estar aquí. Las personas que les gusta el ajedrez van a estar. Boli también. El boli. Las personas que les gusta ningún deporte, quedarse en casa, van a estar acá. ¿Sí? Es decir, para estar en un segmento deben compartir algo entre sí. Deben ser semejantes y compartir características. Lo mismo sucede con los horizontes. Existe una clasificación taxonómica de suelos que permite ir separando horizontes de acuerdo a sus características morfológicas y físicas, ¿no? Y esos horizontes, por lo general, están divididos en capas, como unos cajetines, que responden a una clasificación taxonómica, ¿sí? Por lo general, el primer horizonte pequeño que observamos es el horizonte orgánico, ¿sí? Y después tenemos el horizonte A, E, B, C, T, R,
que es la roca madre. Pero esa es una clase que ustedes van a recibir en tercer semestre sobre suelos. Ahora, lo que me interesa es llegar aquí y conocer cómo influye el perfil del suelo en la infiltración, o cómo inciden los suelos en esta infiltración. Por ejemplo, si tenemos un dibujito en su parte izquierda, que tienen un dibujito acá, y tenemos otro dibujito acá, que está relacionado con los tipos de suelos, podemos analizar lo siguiente. En el primer cuadro tenemos un suelo que es arenoso, ¿sí? Y acá tenemos un suelo arcilloso, ¿sí? Dentro de las características de los suelos arenosos, la conformación de la estructura, tenemos que el tamaño de las partículas en el suelo arenoso es mucho más grande, ¿sí? Por lo tanto, la separación entre poros va a ser un poco más grande, ¿sí? Un suelo arenoso, el tamaño de partícula es un poco más grande, sobre todo mayor a 0.02 micras, ¿no? Del tamaño de partícula. Entonces, la distancia entre estas estructuras de los suelos arenosos va a ser mucho más grande. Ahora, en los suelos arcillosos, el tamaño de la partícula va a ser más pequeño y la distancia entre ellos también va a ser más reducida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo sucede y por qué se da el proceso de infiltración y escorrentía de la siguiente manera? ¿Sí? Entonces, tenemos dos ejemplos, el suelo arenoso y el suelo arcilloso. Imagínense, bueno, las personas que tienen relación, imagínense que aquí tenemos una cernidera más grande. ¿Sí saben lo que es una cernidera? Sí, un colador. Un colador, es un colador grande y aquí tenemos un colador pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el colador grande? ¿Qué ocurre con el colador grande? ¿Algún voluntario que quiera hablar sobre con el colador grande? ¿O la cernidera grande? ¿Qué ocurre ahí? Ahí La ingresa filtración va a más. ser menor. Imagínense, déjenle a un lado la precipitación. Vayan, trasládense a su cocina. Tienen dos coladores, un colador grande y un colador pequeño. ¿Cómo sería el trabajo de esos dos coladores? En uno se demora menos. Se llena el espacio del colador. El colador grande, ¿qué ocurre en el colador grande? Hay más espacio. Hay más espacio. La apertura o el paso de los líquidos en el colador grande es mucho más grande, ¿verdad? Sí. Y en el colador pequeño, ¿qué pasa? El tamaño es más pequeño. Más fino. Menor. Las aperturas o las hendiduras son Las más mallas finas. son más finas. ¿Y los espacios son más grandes o más pequeños? Pequeñas. Más pequeños. Si ustedes tienen que hacer su mamá les manda a hacer el jugo, o su papá les manda a hacer el jugo, ¿dónde harán más rápido el trabajo? ¿Dónde pasará más rápido un jugo? La grande. En el grande, ¿verdad? La grande. Muy bien. Entonces, el mismo ejemplo del colador grande y del colador pequeño ocurre en estos dos tipos de suelos. En el arenoso, las estructuras o el tamaño de partículas es más grande y los espacios también son más grandes, ¿sí? Y en el arcilloso, el tamaño de partícula es más pequeño y la distancia entre ellos es más reducida. Por eso, cuando viene el agua en forma de caída vertical, ¿qué ocurre? Se encuentra con un suelo arenoso que tiene espacios más grandes que hacen que el agua o que el tránsito del agua dentro del perfil del suelo sea mucho más rápido.
versus cuando se encuentran en un suelo arcilloso, donde observan que el tránsito o el espacio para que pueda viajar el agua es mucho más reducido por el tamaño de partículas, ¿sí? Estos suelos son los que comúnmente les conocemos como suelos arcillosos y que observamos en las pistas de 4x4. ¿Han observado esas pistas de 4x4? Sí. Suelos arcillosos, ¿no? Entonces, ¿cómo será el tránsito en estos suelos arcillosos? ¿El tránsito del agua será mucho más rápido o será mucho más lenta? Lento. Mucho más lenta, ¿verdad? Entonces, ahí llegamos a analizar que el suelo tiene un alto porcentaje o la gran responsabilidad de que exista más infiltración o menos infiltración dependiendo el tipo del suelo. Por ejemplo, si ya conocemos que en un suelo arenoso observamos que existe más espacios y tamaño de partícula más grande, ¿cómo será la infiltración? Ahí viene la pregunta, les voy a preguntar. Pregunta. ¿Cómo es la infiltración? Y pregunta, ¿cómo es la escorrentía? En suelo arenoso, ¿cómo será la infiltración? ¿Habrá más infiltración o habrá menos infiltración? ¿Habrá más escorrentía o habrá menos escorrentía? Analicemos. ¿Qué dicen ustedes? Habrá más infiltración. Habrá más En un infiltración. suelo por lo que es grande. En suelo arenoso, la Tiene más infiltración va a ser mayor, ¿verdad? Y si tenemos mayor infiltración, ¿cómo será la escorrentía? Menor escorrentía. Menor escorrentía, No, ¿verdad? Porque el tránsito del agua dentro de un perfil del suelo arenoso es mucho mayor. Ahora, ¿cómo será la infiltración en un suelo arcilloso y cómo será el comportamiento de la escorrentía en un suelo arcilloso? ¿Cómo será? La infiltración sería menor. la infiltración será menor. En la escorrentía mayor. Aquí el arcilloso, ¿cómo sería la infiltración? Menor. Menor. Infiltración. Menor, ¿verdad? ¿Por qué es menor? La infiltración es menor porque hay menos apertura, el tamaño de partículas es más pequeño y el agua es más difícil o más lenta el traslado dentro del perfil del suelo hacia abajo. Entonces la infiltración es menor. Y si la infiltración es menor, ¿cómo será la escorrentía? Mayor. Mayor, ¿verdad? ¿Sí? A su vez, tenemos aquí, vamos a dibujarle dos escenarios. El uno es suelo arenoso y el otro es suelo arcilloso, ¿verdad? Tenemos el ejemplo 1, suelo arenoso. Si ya sabemos que hay mayor espacio, mayor tamaño de partículas del suelo arenoso, ¿qué va a ocurrir cuando entre el agua? ¿Qué va a ocurrir aquí? Más infiltración y menos Escorrentía. escorrentía, ¿verdad? Ahora, en un suelo arcilloso, ¿qué va a ocurrir? Ya sabemos que el tamaño de partículas